Vamos ahora con el siguiente ponente, el doctor Rafael Velázquez Cruz, quien tiene doctorado en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM, estancia postdoctoral en Barcelona, y su línea de investigación genómica, microbioma y proteómica del metabolismo óseo, englobando proyectos dirigidos a la búsqueda de biomarcadores en el diagnóstico temprano. Orgullosamente es SNI nivel 3 y actualmente está como investigador responsable del Laboratorio de Genómica del Metabolismo Óseo en el Instituto, en el INMEGEN. Bienvenido, doctor, y con mucha atención estaremos escuchando su ponencia. Bueno, antes que nada, muchas gracias al comité organizador y sobre todo a todos los presentes en la sala por haber aguantado hasta la última ponencia. Que vamos por el último. Bueno, sabemos que la menopausia significa el final de la fase reproductiva de la vida de una mujer. Esto sucede cuando el agotamiento completo de los folículos ováricos hace que cese la producción de las hormonas ováricas, estrógeno y progesterona. Esta transición se reconoce como un periodo clave y crucial de riesgo metabólico, un periodo durante el cual las mujeres experimentan un aumento en el desarrollo de varias alteraciones metabólicas, principalmente que es el aumento de grasa visceral y dislipidemia, y se ha descrito recientemente que un aumento en la prevalencia del síndrome metabólico. Sabemos que el síndrome metabólico pues, es un grupo de afecciones que en este caso, para la clasificación de síndrome metabólico se utiliza la hipertensión arterial, la glucosa en ayuno alta, los triglicéridos altos, el colesterol HDL bajo y la obesidad abdominal. Investigaciones longitudinales en mujeres también que atraviesan la menopausia indica que muchos de estos cambios cardiometabólicos se aceleran con el envejecimiento reproductivo, es decir, con la transición menopáusica, más allá de los efectos del envejecimiento cronológico por sí solo. Esta menopausia también puede alterar la composición del microbioma intestinal, que ya definimos y han dicho en charlas anteriores, que es la comunidad de microorganismos que viven en el intestino humano. Esto, en parte, a un conjunto de bacterias intestinales que se denominan estroboloma y que son capaces de modular la circulación enteropática de los estrógenos y así influir en los niveles de estas hormonas y su excreción. Este proceso pues, se ve alterado precisamente por este cese de hormonas. Más reciente, un estudio transversal realizado en 800 voluntarios y apoyados en datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, encontró una elevada prevalencia de síndrome metabólico entre personas adultas mayores de 60 años en México. Esta prevalencia general se reporta para el síndrome metabólico que fue del 77.4% y casi un 84% en mujeres mayores de 60 años. Sabemos que el microbiota intestinal puede llevar a cabo muchas funciones que podrían modular el riesgo de síndrome metabólico, que incluyen principalmente el metabolismo de los ácidos biliares, la fermentación de fibra, mientras que otros metabolitos bacterianos y componentes de la pared celular pueden contribuir a la inflamación de bajo grado y a la resistencia a insulina. Las asociaciones de la microbiota intestinal con hormonas sexuales y con riesgo metabólico sugieren que estos cambios relacionados con la menopausia y en el microbiota intestinal contribuyen al síndrome metabólico. Estos datos son respaldados por estudios en ratones donde la diferencia en el síndrome metabólico fue principalmente a esas diferencias sexuales. Sin embargo, sabemos que a la fecha, y lo vimos recientemente, existen pocos estudios que evalúen la microbiota intestinal en mujeres posmenopáusicas, así como su impacto potencial en el síndrome metabólico. Para lo cual nosotros nos planteamos el siguiente objetivo general, que fue evaluar la microbiota intestinal en mujeres posmenopáusicas mexicanas, así como su impacto en el síndrome metabólico, para lo cual nosotros diseñamos la siguiente estrategia experimental. Es pertinente mencionar que los sujetos de estudios derivan de una corte de trabajadores de la salud del IMSS Morelos. Al ser un estudio de tipo corte, este estudio se encuentra actualmente, estamos en miras de levantar la cuarta etapa.
Sin embargo, los datos que les voy a presentar corresponden a una tercera etapa que fue durante el año 2016-2018 y en la cual nosotros captamos aproximadamente 1,050 individuos, de las cuales aproximadamente 700 fueron mujeres. Para la clasificación del síndrome metabólico, pues nosotros utilizamos los criterios del ATP, que sabemos que pues al menos deben de cumplir 3 de 5 criterios que les muestro en la lámina. Los criterios de inclusión fueron mujeres mayores de 40 años y para las mujeres posmenopáusicas, aquellas que tuvieran al menos 12 meses del cese de la menstruación. Los criterios de exclusión, pues los típicos que usamos, en este caso que no tuvieran el uso de estrógenos, no tuvieran terapia de reemplazo hormonal y mujeres menores de 40 años. Para la evaluación dietética nosotros utilizamos un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, en la cual nos da la información de los alimentos consumidos a 2 meses anteriores. Con este grupo de alimentos, con estos 116 nosotros construimos, agrupamos en 28 grupos de alimentos y nosotros con estos 28 grupos de alimentos construimos 3 patrones dietéticos en base a análisis factoriales de componentes principales. No voy a ahondar mucho en la caracterización de la microbiota, ya colegas han explicado en detalle. Utilizamos la secuenciación masiva de la región B4 del gen 16S y fue en un equipo Illumina MySeq 2 en la unidad de secuenciación del INMEGEN. Los pipeline ya también lo han mencionado para enriquecimiento, análisis de mediación y clasificación taxonómica. Dentro de los resultados, aquí les presento, inicialmente nosotros agrupamos a las mujeres con base a sus componentes metabólicos en 3, 4 y 5 y un grupo control que consistió de 58 mujeres. Como podemos ver, al menos para los 3 índices de diversidad alfa, observamos diferencias significativas. Observamos una tendencia que en aquellas mujeres con síndrome metabólico se presenta una menor diversidad. Estos datos fueron muy similares para la diversidad beta, que observamos diferencias significativas. Este trabajo está coordinado por la investigadora postdoctoral Adriana Becerra del CSIC. Cuando nosotros estratificamos estos componentes de acuerdo a mujeres pre y post, basándonos en un proxy de edad, que el trabajo previo de nuestro grupo ya determinamos que en promedio la mujer cesa su menstruación alrededor de los 47 años de edad. Nosotros podemos observar que aunque observamos una tendencia a la baja de especies en el grupo de síndrome metabólico, los datos para las mujeres premenopáusicas son un tanto diversos y que deben de ser tomados con precaución, dado el tamaño de muestra tan pequeño que tenemos. Este mismo patrón lo observamos para 4 componentes y para 5 componentes. Con base a eso, pues nosotros decidimos graficar pues, el top de los géneros bacterianos en el grupo de controles o aquellas mujeres posmenopáusicas que no tenían en su momento una clasificación de síndrome metabólico. Sin embargo, como podemos observar, observamos 2 especies, una de anaerostipes que se correlaciona negativamente con presión arterial sistólica y otra, Agatobacter, que se asoció con circunferencia de cintura. Estos 2 géneros, hay resultados contradictorios en la literatura. Unos la asocian con un efecto cardioprotector, otros la asocian con una mayor abundancia, menores niveles de la proteína C reactiva, un marcador de inflamación. Sin embargo, lo que sí les puedo asegurar, y estudios alternos a es que estas 2 bacterias las encontramos en mujeres que son afectadas con osteopenia u osteoporosis. Y es de notar que aunque estas mujeres son sanas para síndrome metabólico, pues sabemos que la osteoporosis es una enfermedad que se asocia al envejecimiento de la población y por lo cual podría haberse enriquecido. Cuando vemos los géneros bacterianos respecto a 3 componentes, pues no cambia mucho, ¿no? Observamos ahí estreptococos con circunferencia de cintura, igual para 4 componentes. Sin embargo, quiero llamar la atención que aquella
Acinetobacter que habíamos observado con 3 componentes, pues ya se nos desaparece. Creemos y estamos analizando en más detalle que este grupo pues más bien la abundancia de esta bacteria se puede expresar en etapas más tempranas, en una edad más temprana de las mujeres. Con base a eso, cuando nosotros graficamos con 5 componentes, vemos que el panorama pues cambia completamente y es un poco desalentador. Vemos que la mayoría de nuestro grupo correlaciona, al menos 5 de nuestros géneros bacterianos correlaciona con circunferencia de cintura y de igual manera con presión arterial sistólica. También observamos correlaciones negativas con glucosa y con HDL. Con base a estos resultados y que observábamos el mayor efecto de síndrome metabólico en las mujeres posmenopáusicas y que ya había antecedentes previos que esta enfermedad es más prevalente en mujeres mayores de 60 años, nosotros hicimos un análisis en 116 mujeres posmenopáusicas mayores de 47 años. Como podemos ver, la mayoría de las mujeres con síndrome metabólico pues tienen una edad más avanzada en comparación con el grupo de control. El BMI significativamente es más alto y la mayoría de las mujeres con síndrome metabólica ya tienen un tratamiento para disminuir los niveles de glucosa, lípidos o los niveles de presión arterial. Es importante mencionar también que nosotros, con base a lo que les mencionaba en la metodología, que derivado del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, pudimos derivar 3 patrones dietéticos. Uno, al que nosotros denominamos saludable, caracterizado principalmente por verdura fresca, fruta fresca, jugos naturales, pescados y legumbres, y que nos explicó casi el 85% de la variancia. Otro grupo que denominamos no saludable, principalmente caracterizado por el consumo de pan, azúcar, refrescos. Y un tercer grupo que denominamos rico en proteína, en la cual se caracterizó principalmente por consumo de alto en huevo, pollo, carnes rojas, carnes procesadas y pescado. Como podemos ver en la lámina, las mujeres con síndrome metabólico presentan un menor apego al patrón dietético saludable en comparación con el grupo control. No observamos diferencias significativas con el patrón dietario saludable y con el patrón rico en proteína. Respecto a la ingesta de macronutrientes, observamos que las mujeres con síndrome metabólico presentan un menor consumo de carbohidratos y una mayor ingesta de proteínas y grasas. Es pertinente mencionar que estos resultados o esta significancia se mantiene significativa después de ajustar por las principales variables confusoras como fue edad, diagnóstico de diabetes tipo 2 y el tratamiento a los distintos enfermedades más comunes que observamos. Algo que es muy importante mencionar, desgraciadamente no se ve por alguna razón, pido una disculpa, este aumento o este mayor consumo de carbohidratos y grasas principalmente se vio más elevado en el grupo de controles, y cuando estratificamos en aquellas mujeres menores de 65 años y mayores de 65 años, aún es más pronunciado en el grupo de mujeres de 65 años, tanto para carbohidratos y como para grasas. ¿Qué nos puede indicar esto? Probablemente de acuerdo a la población demográfica o de dónde procede, se cuidan más o en esa etapa de la vida están consumiendo, por un lado, más carbohidratos. Todavía son cuestiones que necesitamos resolver. Cuando analizamos el apego a los patrones dietarios, observamos que únicamente el patrón saludable se asocia de una manera, se correlaciona positivamente con colesterol HDL. Sin embargo, observamos que se asocia de una manera negativa con triglicéridos y con circunferencia de cintura. Es importante mencionar que solamente de estos 3 marcadores de síndrome metabólico, la circunferencia de cintura fue el que se asoció o permaneció significativo después de la corrección por las variables confusoras. Algo que es muy importante también,
que la dieta y la actividad física correlacionan significativamente con los componentes del síndrome metabólico. Como podemos ver, carbohidratos correlacionan negativamente con glucosa y circunferencia de cintura, mientras que proteína y grasas correlacionan positivamente con glucosa y circunferencia de cintura. De manera muy particular vimos que la actividad física correlaciona principalmente con el perfil lipídico y con la presión arterial sistólica. Respecto a la diversidad microbiana, nosotros observamos pues, que las mujeres con síndrome metabólico presentan menor diversidad microbiana y corrobora con los resultados previos que le mostré de la estratificación. De igual manera, para la diversidad beta, pues existen diferencias significativas entre ambos grupos. Como podemos ver, y ya ha sido previamente mencionado, pues el filo más frecuente fue Firmicutes, seguido de Bacteroidetes, 67.4 en síndrome metabólico versus 67.1 en controles. Y de manera similar para la clase fue Clostridia, seguido de Bacteroidia, y a nivel de género, pues Bacteroides y Blautia. El análisis del EPSE también nos arrojó 5 géneros enriquecidos, aunado a los 14 que habíamos observado en el grupo de controles. Lo que no se ve era únicamente para mostrar que 17 géneros fueron presentes en al menos 10% de las mujeres, y siendo Roseburia uno de los géneros más abundantes. Cuando relacionamos la Roseburia, cuando analizamos estos géneros, los 17 géneros, con los principales componentes del síndrome metabólico, observamos que la mayoría de los géneros bacterianos se asocian y correlacionan significativamente con los componentes del síndrome metabólico. Como podemos ver, Roseburia se asocia significativamente de manera positiva con glucosa, triglicéridos y presión arterial y circunferencia de cintura. De igual modo, Lactobacillus se asocia con glucosa y circunferencia de cintura. De manera similar, los géneros enriquecidos en el grupo de controles se asocian o se correlacionan de manera negativa a lo opuesto o lo observado en el grupo de síndrome metabólico. Es pertinente mencionar que en la gráfica aquellos géneros marcados con símbolo de gato permanecieron significativos después de ajustarlos con las variables confusoras previamente mencionadas. Cuando lo correlacionamos con los patrones dietarios, observamos claramente que Negatibilus se asocia o se correlaciona de manera negativa con el patrón dietético saludable, y Lactobacillus rico en proteína y el porcentaje de energía total. Algo que nos llamó la atención es que un género en el grupo control, Gastroenterophiliae, se asoció principalmente con la actividad física. Estos resultados corroboran lo reportado, visto en otras poblaciones, principalmente asiáticas, donde este género se asocia principalmente con la actividad física. Dado que nosotros observamos una asociación consistente entre las grasas dietéticas, circunferencia de cintura y la abundancia de Roseburia, nosotros realizamos un análisis de mediación para toda la muestra. Corroboramos lo previamente observado, que las grasas dietéticas se asocian positivamente con la circunferencia de cintura, y la Roseburia tiene un fuerte papel mediador que nos explica aproximadamente el 7% de la relación entre la ingesta de grasas dietéticas y la circunferencia de cintura. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el desarrollo de síndrome metabólico en mujeres posmenopáusicas es un proceso complejo que implica una combinación de factores que incluyen cambios hormonales, composición de microbiota y patrones dietéticos. En particular, en esta etapa de la vida de una mujer, los cambios en la microbiota intestinal podrían estar influenciados por hábitos dietéticos particulares, que son diferentes de otros grupos de estudio y de otros grupos de edad. Roseburia podría relacionarse con la ingesta de grasas dietarias, así como la presencia de obesidad en mujeres posmenopáusicas con síndrome metabólico. Y es importante mencionar que estas intervenciones dirigidas a estos factores podrían ayudar a prevenir o reducir el riesgo de síndrome metabólico en este grupo de mujeres.
Además, identificar patrones dietéticos favorables que influyan en la microbiota intestinal podrían contribuir a mejorar la salud de las mujeres en esta etapa de la vida. Y por último, sabemos que este trabajo tiene limitaciones, por lo tanto son necesarios estudios adicionales para identificar otras implicaciones para la salud que podrían resultar de las interacciones microbiota intestinal-menopausia. Por último, siempre es agradable que este grupo de trabajo surjan nuevas colaboraciones y nuevas ideas. Con base a que nosotros tenemos limitaciones en este trabajo, nosotros nos hemos aliado con la doctora Claudia Pérez, producto de estas charlas, para que nos apoye con caracterizar el estreboloma. Ya sabemos que, y ya mencioné que es el conjunto de bacterias, es muy importante porque estas bacterias producen beta-glucuronidasa, una enzima que desconjuga los estrógenos y los transforma en su forma activa, siendo así capaces de unirse a los receptores de las hormonas y por lo tanto afectar a todos los procesos que dependen de ellos. Una de las principales funciones, pues sabemos que es el metabolismo de estrógenos y regulación de los niveles hormonales, mecanismos claves en las mujeres posmenopáusicas y en la menopausia. Y sobre todo que eso tiene una relación muy importante para la salud en esta etapa de la mujer, para la salud reproductiva, la prevención de enfermedades, principalmente la salud ósea y cardiovascular. Y por último, pues quiero agradecer a mi grupo de trabajo, el Laboratorio de Genómica del Metabolismo, principalmente la doctora Adriana, investigadora postdoctoral, la maestra Priscila, que pues ya no está con nosotros, nos los ganó la priva, ahí pagan más, la doctora Ivette, y sobre todo en particular el doctor Samuel Cañizales, que siempre nos ha brindado el apoyo, la asesoría en las cuestiones que nos atoramos para la caracterización. Es importante también mencionar el papel importante en este trabajo de la doctora Berenice Palacios, la unidad de secuenciación del INMEGEN y sobre todo la gente que nos apoya en las cuestiones demográficas de la Corte, la unidad CIPS de la Facultad de Medicina, el doctor Salmerón, la doctora Berenice Rivera, el Instituto Nacional de Salud Pública, el coordinador del laboratorio Manuel Quiterio y muy especial a los doctores Edgar de Nova y Tania Sánchez, que son los que nos apoyan en los patrones dietarios y que son los expertos en el campo. Y por último, pues la gente que coordina ahí en el IMSS Morelos. Y sobre todo, pues este trabajo ha sido principalmente terminado y que nos da pie a otras hipótesis por un financiamiento de proyectos de la DGEPIS. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.